nuevamente. En este video veremos cómo encontrar o cómo implementar el algoritmo de bisección, el método de bisección que analizamos en el video anterior, utilizando lenguaje de programación de Python y utilizando lenguaje de programación de MATLAB. Por lo tanto, lo que debemos entender es que un método numérico es independiente del lenguaje de programación que se esté utilizando. Es decir, un método numérico es un algoritmo que nos permite encontrar la solución a un problema numérico. Por lo tanto, no debemos de ver el método numérico como un problema de matemáticas ni como un problema de programación, ¿no? Para poder nosotros resolver esto, pues obviamente se requiere tener el conocimiento matemático y también se requiere tener el conocimiento en programación. Sin embargo, lo que debemos entender es la comprensión de esta especie de pseudocódigo que tenemos acá, traducirla hacia un lenguaje de programación. Bueno, por acá tengo un código completamente limpio, ¿verdad? Que está en el Visual Studio Code. Y primeramente, bueno, vamos a definir la función que vamos a trabajar, que en este caso es una función f de x, ¿verdad? Y esta función lo único que va a hacer es regresarnos el valor de la función, que es en este caso, recordemos que si estamos utilizando Python, pues para poder utilizar la exponencial necesitamos utilizar la librería mat o la librería NumPy. Voy a utilizar la mat para poder utilizar la exponencial de x más 5 por x cúbica. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy definiendo la función, en este caso puede ser cualquier función, particularmente en este caso es exponencial de x más 5x cúbica, y vamos entonces a implementar el método numérico en las siguientes líneas de código. ¿Qué es lo que nos dice el método numérico para iniciar? Dice, selecciona x1 y x2 tal que se cumpla esto. Vamos a seleccionar x1, vamos a ponerle, no sé, menos 1, y x2 igual a 2. Como ya lo resolvimos gráficamente, ya sabemos que la solución se encuentra en eso. Y vamos a comprobar primeramente que efectivamente existe la solución. Para ello vamos a evaluar f de x1, ¿verdad? La función f la vamos a evaluar en el valor de x1 y la función f también la vamos a evaluar en el valor de x2, ¿verdad? Hacemos la multiplicación de fx1 por f de x2 y esta debe ser menor que 0. Si en el caso que sea mayor que 0, lo estoy poniendo aquí en la condición if, significa que no existe una solución, ¿verdad? Significa que no hay solución. Vamos a ponerla acá. Le voy a poner menor que 0 para que quede como está en el código de allá, ¿no? Si este es menor que 0, pues va a entrar el método, y si eso es menor que 0, pues nos va a dar un print, ¿verdad? Que nos va a decir el intervalo seleccionado no encierra la solución. Listo. Eso es todo lo que va a hacer, ¿no? No va a hacer nada más. Aquí está marcando error porque pues no le he puesto nada al if, ¿no? Y en el if vamos entonces a colocar, si f de x1 por f de x2 es menor que 0, significa que sí hay solución y que por lo tanto podemos nosotros pues encontrar, aplicar el método numérico. Vamos a hacerlo en este caso. Aquí se me ponen los 2 puntos. Vamos a aplicar entonces el método numérico. Primeramente, ¿qué nos pide? Encontrar la media, ¿verdad? Seleccionamos la media, es x1 más x2, ¿verdad? Si ven, al momento como ya empecé a teclear aquí, ya desapareció el error que me estaba marcando de este lado. Significaba que pues el ciclo if no estaba. Y la dividimos entre 2. Esa es la media. Luego me dice, si f de x es menor que 0, reemplazamos x1 por x2, o en caso contrario, si f de x es mayor que 0, reemplazamos x2 por x. If, ¿verdad?, f de x es menor que 0, entonces, ¿verdad?, si f de x es menor que 0, x1 es igual con x. Caso contrario, ¿verdad?, x2 igual con x. Y listo.
ya hemos aplicado el paso 3 y 4. Paso 3 y 4. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es que todo esto debe de estar, esto digamos es una vez, ¿no? Una corrida. Luego el paso 5 es repetir el paso 2 hasta que f de x sea cercano a 0. Entonces, para evitarnos ese problema, lo que vamos a hacer es poner todo esto dentro de un ciclo. Voy a darle cortar y voy a poner todo esto dentro. Debí haber cortado esta parte de acá, perdón. Cortar y vamos a poner todo eso dentro de un ciclo while. Este ciclo while va a contener el código que acabamos de escribir ahorita, ¿verdad? Entonces este de acá se va para acá y este se va para acá. Este ya es parte del ciclo while, ¿verdad? Acotamos los márgenes. Ahora, ¿cómo aplicamos esta condición? Dice, hasta que f de x sea cercana a 0. Miren, si yo pongo f de x acá, ¿verdad? Sea igual a 0, pues nunca voy a alcanzar probablemente el 0, ¿no? Porque como es un método numérico y además hay un error numérico asociado con el lenguaje de programación, entonces lo mejor es seleccionar una tolerancia a la cual le voy a llamar, si yo alcanzo ese valor, por ejemplo 1e a la menos 5, es decir, 0.00001, ¿verdad? Pueden poner si quieren también en valor numérico 0.0001, que es 1 por 10 a la menos 5. Si yo estoy en esa tolerancia, si el valor de f, mientras el valor de f de x sea mayor que esa tolerancia, entonces pues que se ejecute todo el ciclo. Voy a darle un enter nada más para que se vea el código. Se ejecute todo el ciclo while, ¿no? Se va a estar ejecutando. Mientras el ciclo while sea verdadero, se va a estar ejecutando este código que está acá. Cuando el ciclo while deje de ser verdadero, es decir, cuando el valor de f de x ya no sea mayor que la tolerancia, entonces este ciclo while se va a cortar. Ahora fíjese, aquí hay un problema. 0, uno se puede acercar a 0 tanto del lado positivo como por el lado negativo, ¿verdad? Es decir, menos 0.5, por ejemplo, o menos 0.6, de hecho menos 1, ya sería un valor que estaría incumpliendo esta condición del ciclo while. Por lo tanto, para evitar ese problema, lo mejor es utilizar el valor absoluto. Voy a utilizar nuevamente la función abs, valor absoluto de f de x, y de esa forma me aseguro que sea el valor absoluto de la función, es decir, no importa si estoy del lado negativo o del lado positivo, lo que quiero es acercarme por ambos lados hacia cuando la función se hace 0. Y con esto me aseguro pues de que cuando yo ya me encuentre, cuando mi valor de la función sea menor a este valor de tolerancia, pues ya significa que ya encontré el valor de la raíz. Ahora, la primera vez me va a marcar un error, ¿verdad? Me marca un error porque no conozco el valor de x. Entonces, para evitar eso, vamos a calcular el valor de x también aquí. Ya con eso, yo me aseguro de que ya tengo un valor de x a la hora de evaluar el ciclo while. El valor de x es mayor al valor de la tolerancia, sí lo va a hacer, ¿no? Porque va a ser menos 1 más 2, va a dar 0.5. Si es mayor, por lo tanto, se va a estar ejecutando hasta que esta función se haga 0. Para asegurarnos de eso, vamos a imprimir este valor, ¿verdad? Vamos a imprimir ese valor, voy a dar un enter por acá, le voy a dar un print y le vamos a decir que nos imprima pues el valor, voy a darle un salto de línea, el valor de x es, y que nos ponga pues x, ¿sale? Y nos va a estar aquí imprimiendo el valor de x para que nosotros también vayamos viendo cuándo encontramos la solución. Si todo esto está bien, pues vamos a correrlo. Por acá no alcanzo a ver el código, pero aquí está. Ahí. Mat ABS si no tiene, entonces necesitamos importar NumPy. Import NumPy as np, ¿verdad? Que es otra librería también, si no aparece aquí en Mat, significa que sí lo tenemos en NumPy. Listo. Con eso ya resolvemos ese problema y ahí encontramos la solución. Fíjense, ahí qué es lo que está sucediendo. La solución, la primera solución se encuentra en 0.5. Eso es el valor absoluto de 0.5 es mayor que la tolerancia, sí.
Por lo tanto, ejecuta el código. La siguiente es .25 es mayor que la tolerancia, el valor absoluto es mayor que la tolerancia, y así sucesivamente hasta que la solución, fíjese por acá, ya casi estamos en la solución, hasta que la solución se va acercando, se va acercando, se va acercando, hasta que esto ya no, el valor absoluto de esto ya no es mayor que la tolerancia, de la media, ¿verdad? El valor absoluto de la función de eso ya no es mayor que la tolerancia. Por lo tanto, pues ese es el valor de la raíz que hemos estado buscando. Y este código de acá, ¿verdad? Es el mismo código que tenemos aquí, pero en lenguaje de Python. Ahora fíjense, en este caso, bueno, encontramos una solución pues después de cierto número de iteraciones, ¿verdad? ¿Cuántas iteraciones? Pues tendríamos que contar cuántas iteraciones tuvo que hacer. Pero ¿qué pasaría si después de cierto número de iteraciones sigue sin encontrar una solución? Es decir, el método puede llevarse muchísimo tiempo iterando y no encontrar necesariamente una solución o buclearse demasiado tiempo. Para ello es necesario seleccionar, por ejemplo, cuál es el máximo número de iteraciones que vamos nosotros a permitir, ¿no? Que se ejecuten. Por ejemplo, 30, ¿no? Que este código se ejecute con un máximo número de iteraciones de 30 veces. Y si sobrepasa ese máximo número de iteraciones, entonces, pues que pare, ¿no? Que interrumpa el método, que no encontró una solución, ¿no? Para ello, en el ciclo while, pues vamos a agregarle otra condición. En este caso vamos a agregarle una condicionante AND, un lógico AND, y vamos a verificar si el máximo número de iteraciones, ¿verdad? Si el máximo número de iteraciones, mientras el máximo número de iteraciones sea mayor que 0, pues que se siga aplicando el ciclo while, 29 iteraciones, 25 iteraciones, 5 iteraciones. Es decir, el ciclo while máximo se va a repetir 30 veces. Y para ello, pues necesitamos ir decrementando ese valor de iteraciones. Para ello vamos a darle max iteración y vamos a decrementar en 1 el valor. Es decir, esta función de aquí lo que me hace es decrementar 30, 29, 28, 27. Todos esos son mayores que 0. Entonces, mientras sea mayor que 0, esto se va a ir aplicando. Bueno, ¿qué les parece si además, verdad, por acá vamos a agregarle un tabulador y vamos a ver también cuál es el valor de las iteraciones? Iteraciones, ¿no? Iteraciones igual, bueno, 2 puntos para que no se vea, tenga la misma estructura de acá, y vamos a poner aquí max iter. Listo. Y lo voy a poner debajo para que me pueda graficar el valor que está justo aquí, ¿verdad? Max iteración. Le damos correr y encontró la solución. Fíjense, empezó en 30 y se fue decrementando en todos casos. Le llevó prácticamente 20 iteraciones, 20 ciclos while encontrar ese valor. Por lo tanto, nunca se bucleó. Pero si yo aquí, por ejemplo, le hubiera puesto, ¿sabes qué? Solamente quiero 10 iteraciones, ¿verdad? Nunca hubiese encontrado la solución, bueno, la aproxima, pero no con el valor que nosotros le estamos indicando de aproximación. Entonces, este otro condicionante nos permite también evitar que el ciclo while se quede bucleado de forma indefinida, ¿no? Ahora bien, esto fue con Python, ¿verdad? Cuantas líneas de código, si ustedes notan, el método prácticamente es esto. ¿Cómo lo haríamos con MATLAB? MATLAB siempre es importante iniciar con un clear y limpiar la pantalla. Igual vamos a generar una función. Lo pueden hacer como una función de tipo anónima o una función en un archivo adicional que contenga esta expresión exponencial de x más 5x cúbica. Bueno, en este video por facilidad vamos a utilizar una función de tipo anónima. Vamos a declarar la función f y vamos a generar una función anónima, ¿verdad? Esta @x significa que estoy declarando una función anónima y luego simplemente pues defino la función exponencial de x más 5 por x cúbica. Esa es
la función. Entonces, si yo, por ejemplo, acá voy a correr este código por acá, ¿verdad? Exponencial de x más 5x cúbica, si yo evalúo la función, por ejemplo, en 2, pues me da un valor que equivale a evaluar esa función en ese valor de 2, ¿verdad? Es decir, ya he definido una función que puedo utilizar de una o de otra manera, ¿no? Paso siguiente, pues vamos nuevamente a implementar el código. Seleccionamos x1, seleccionamos x2, ¿verdad? Y los valores iniciales fueron menos 1 y menos 2, menos 1 y 2, perdón. Y luego vamos a nuevamente a ver el ciclo if, f, bueno, vamos a calcular la media, ¿verdad? X es igual a x1 más x2 entre 2, ¿verdad? Y si f de x1 multiplicado por f de x2, multiplicado por f de x2 es menor que 0, entonces haz algo. Si no, pues no va a hacer nada. Aquí sí hay que ponerle un en al ciclo if y en el caso pues no lleva los dos puntos. Esa es la diferencia con Python, ¿no? Luego vamos a poner el ciclo while, ¿verdad? Que es exactamente lo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces calculamos, multiplicamos y calculamos nuevamente. Bueno, la media la calculé allá afuera, así que la puedo dejar ahí. While f de el valor absoluto, ¿verdad? De f de x. Bueno, me faltó definir aquí la tolerancia, ¿verdad? Tolerancia es igual a un e a la menos 5, ¿verdad? 1 por una exponencial a la menos 5. Mientras el valor absoluto de f de x, sea mayor que la tolerancia, entonces, aquí está marcando error porque le falta el end del while, ¿no? Mientras el valor absoluto de f de x sea mayor que la tolerancia, entonces, pues resuelve la función, ¿verdad? ¿Y cuál es la función? Pues, por acá, déjame buscar la función, por acá lo tenemos, ¿verdad? Si f de x es menor que 0, entonces x1 igual con x. En caso contrario, x2 igual con f. If, ¿verdad? F de x menor que 0, entonces x1 igual con x, else, ¿verdad? x2 igual con x, y terminamos ese condicionante if. Ojo, aquí estamos en MATLAB, por lo tanto en MATLAB sí es importante para que no nos esté imprimiendo todo en la pantalla y le agregando pues punto y coma para que no marque ningún error, ¿verdad? Entonces ya estamos acá. Entonces si f de x es menor que 0, x1 es igual con x, en caso contrario x2 igual con x. Y bueno, ¿qué sigue? Ya estamos en esta parte. Bueno, vamos también a generar, bueno, ahorita vamos a dejarlo en las iteraciones, pues tenemos que volver a calcular x, ¿verdad? Porque si no, para el siguiente ciclo no vamos a tener el valor de x, ¿verdad? X es igual a x1 más x2 sobre 2. Y ahí se va a ir. Y vamos a darle al final que nos ponga la raíz es y display x. Listo. Ahí está. Vamos a correr este código. Primero nos va a marcar que lo guardemos, ¿verdad? Le vamos a poner aquí sección. Ahí está, ¿verdad? Entonces es el mismo código, ¿verdad? Si usted es muy parecido a lo que estuvimos trabajando en Python, ahora en MATLAB. Generamos la función, damos dos puntos iniciales de los intervalos x1 y x2, evaluamos, bueno, definimos un valor de tolerancia, x1 es igual a x1 más x2 entre 2, si f de x1 por f de x2 es menor que 0, entonces entramos en el método iterativo del método de bisección, que es ir acortando las funciones, y cuando ese valor absoluto de f de x, mientras el valor absoluto de f de x sea mayor que la tolerancia, significa que todavía no he llegado, pues que mi valor de f de x no es menor que este valor de tolerancia que estoy incluyendo. Si todavía no estoy en el 0, o lo que sería mi aproximación a 0, el método se va a estar repitiendo indefinidamente. Cuando eso se cumple, significa que hemos encontrado la raíz, ¿verdad? Cuando ya f de x es mayor, ya no es mayor que la tolerancia, significa que ya hemos encontrado la raíz, y por lo tanto, miren, la raíz es tal, ¿verdad? La raíz es .4957.
hemos encontrado el valor de la raíz. Esta que está marcando acá es porque no le puse punto y coma, ¿verdad? Entonces, nuevamente, recapitulando, el método de bisección pues, nos permite encontrar la raíz de una función siempre y cuando seleccionemos dos intervalos x1 y x2 que encierren la solución. Si yo no selecciono, por ejemplo, acá hubiera seleccionado 1 y 2 y yo sé que está en menos 4.49, que es para este caso, pues el método no hubiera encontrado la solución. Aquí está marcando esto porque pues está marcando valores que le dé aquí, ¿no? Pero pues en realidad nunca encontraría la solución, ¿verdad? Entonces, esto es tener que ir aquí, ¿verdad? Nunca encontraría, ¿verdad? La función no hay, ¿verdad? Aquí le puedo poner, no hay solución, ¿verdad? Es independiente, implementar un método numérico es independiente del lenguaje de programación. Es independiente del lenguaje de programación. Lo hemos implementado en Python, lo hemos implementado en MATLAB y lo podemos implementar en el lenguaje de programación que ustedes gusten, ¿no? Es independiente. Por lo tanto, se puede trabajar desde el celular con un editor de Python online, o lo pueden trabajar directamente con MATLAB, con Scilab, o con Octave, o con el que ustedes gusten, para poder programar métodos iterativos que nos permitan usar ciclos if y ciclos while. Eso sería todo. Nuestro siguiente método va a ser el método de Newton.